Buen día, estudioso bíblico. Me preguntaron si Jesús y Pablo, si ellos eran fariseos. Esa fue la pregunta. Una pregunta bastante interesante. Cuando uno lee la Biblia cristiana, se percata de ciertos dichos de Jesús y te da pistas qué clase de judaísmo él vivía. Con Pablo es otro rollo total y te lo voy a explicar por qué. Es un poquito más interesante. Obviamente, también estoy indagando de acuerdo a la historia judía de Jesús y Pablo y la historia cristiana de Jesús y Pablo, aparte de la Biblia cristiana. Y como dije, Pablo está en su propia clase. Pero hay indicaciones de qué clase de judaísmo Jesús y Pablo clamaban vivir. Obviamente existían los fariseos, los esenios y los saduceos. ¿Qué clase de judaísmo Jesús practicaba o Pablo practicaba? Y como la pregunta fue, ¿fueron ellos fariseos? Esa fue la pregunta. Habían diferentes tipos de fariseos también, que eso lo hace más interesante. Pero como dije, de acuerdo a la historia judía, el Nuevo Testamento y la historia cristiana, Pablo está en su propia clase. Vamos a aprender un poquito de esto. Ahora, mucha gente cristiana se molesta conmigo porque hago estas preguntas y de alguna razón piensan que yo tengo odio contra los cristianos. No del todo. Inclusive no los desprecio, aunque por medio del cristianismo, así como Islam, nos trataron de eliminar inquisiciones, cruzadas, holocausto. Hasta hoy en día muchos evangélicos llaman a sus campañas evangelistas cruzadas evangelistas. Obviamente las cruzadas fueron extremadamente crueles. La gente de las cruzadas llevaron a todos los judíos en Jerusalén dentro de la sinagoga principal y los quemaron vivos cantando Jesús salva. Como que no te inspira tal amor que ellos proclaman. Obviamente Jesús, él lo dijo, él proclamó, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. Eso es Lucas 19. También él dijo, no vino a traer paz sino guerra. Cuánto quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo. Eso lo dijo Jesús. Si no tenés una espada, vende tu ropa, cómprate una espada. Así que como que no te inspira mucha paz. Obviamente la pregunta regresó, ¿qué clase de judío fue Jesús y Pablo? ¿Fueron fariseos? Esa es la pregunta. Y como dije, hay varios tipos de fariseos y diferentes grupos. ¿Qué clase de judaísmo ellos practicaban? Y como mencioné 2 veces, 3 veces, Pablo está en su propia clase. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Es Jonathan para Punto Breslev. ¿Fue Jesús? ¿Fue Pablo? ¿Fueron ellos fariseos? Esa es una buena pregunta. Vamos a estar explorando la historia de acuerdo a la tradición judía concerniendo a Jesús y Pablo, de acuerdo a la tradición de la Biblia cristiana de Jesús y Pablo. Y vamos a estar estudiando la historia cristiana sobre Jesús y Pablo. Ahora, con Pablo es un rollo totalmente diferente que voy a estar explicando. Bastante interesante, sí. Pero quiero comenzar a definir quién eran los fariseos, los tipos de fariseos y cómo se entiende. Y fue Jesús y Pablo fariseos, ellos fueron fariseos. La palabra fariseo significa alguien que está buscando de Dios. Perushim, una persona que siempre está buscando de Dios, siempre. Podríamos llamarlo un piadoso si tú quieres, sin problema. Una persona que busca de Dios. Obviamente hoy en día se le puso un mal nombre debido al antisemitismo. Pero el significado propio, directo, una persona que busca de Dios. Simplemente. Ok. Los fariseos surgieron durante la época del Segundo Templo. Y es un movimiento dedicado a interpretar y preservar la ley de Dios. Quieren vivir la ley de Dios. Esa es la idea de los fariseos. Ahora, diferente a los saduceos y a los esenios total. Ahora, comparándolo primero con los saduceos, quienes eran aristocráticos, se limitaban a la interpretación literal de la Torá escrita. Los saduceos no creían en los profetas, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en mucho, pero tenían su posición.
y eran bastante seculares, obviamente. Los saduceos muchas veces compraban posiciones religiosas, comparado a los fariseos que vivían la Biblia. Esa gente era dedicada a buscadores de Dios. De nuevo, la palabra fariseo, eso es lo que significa. ¿Serías tú considerado fariseo entonces con esa definición? Escríbeme acá abajo. Así que habían 7 tipos de diferentes fariseos. Y eso viene del Tratado del Talmud de Jerusalén. Interesante. Habían algunos que observaban la ley bastante estricta, algunos que lo tomaban por su interés personal, algunos que eran minuciosos con sus obras para ganar mérito. Había aquellos que eran bastante estrictos de no ver cosas inapropiadas, algunos que servían a Dios por amor puro por Dios, otros que servían a Dios por temor de Dios, y otros que servían al Eterno con amor y sinceridad. Pero también estoy pensando que diferentes grupos ayudan a ciertas personas, así que no significa que estos grupos estaban mal. Por ejemplo, en judaísmo tenemos diferentes grupos de los Hasidim, que ayudan a diferentes personas con diferentes temperamentos. Por ejemplo, está Chabad y está Breslev. Ellos ayudan a diferentes personas con diferente temperamento, con diferente ritmo, pero no estamos compitiendo uno con el otro, eso no pasa, así que no es esa idea, sino que ayuda a la persona que necesita tal idea, por decirlo así. Ok. Ahora, de acuerdo a la tradición bíblica histórica, los fariseos últimos, que eran los fariseos Emet, que practicaban la Torah con sinceridad y verdad, eran los más exaltados de acuerdo a la tradición histórica. Ok, interesante idea. Obviamente los fariseos, después de la destrucción del segundo templo, fueron los únicos que se adoptaron a continuar su tradición sin vida de templo. Hasta hoy en día los judíos ortodoxos son la continuación del judaísmo fariseico. Así que en el otro lado, los saduceos y los esenios desaparecieron total. Los esenios y los saduceos desaparecieron total. Ahora, el rabino Yohanan ben Zakkai era un líder fariseo que estableció el centro de aprendizaje en Yavne. Y él fue el que aseguró la continuidad de la tradición rabínica judaica, los fariseos. Y esa es la evolución del judaísmo de hoy en día tradicional. Así que la pregunta de nuevo, ¿fue Jesús fariseo? ¿Fue Pablo fariseo? Voy a comenzar con Jesús. Obviamente, cuando uno lee la historia de Jesús en la Biblia cristiana, que en mi opinión fue alterada por Constantino más tarde, y que incluyeron muchas historias que no tienen veracidad histórica, así que es difícil considerar cuáles son las cosas que en verdad Jesús hizo y cuáles son las cosas que Jesús no hizo. Un punto que continúa en la tradición judía, en la Biblia cristiana y en la tradición cristiana, es que José no es el papá, o sea, Jesús no tiene afiliación tribal. Y eso está en todas las 3 tradiciones, la judaica, la de la Biblia cristiana y la tradición cristiana. José no fue el papá y María salió embarazada de otro, o sea, Jesús no tiene afiliación tribal, nunca pudo ser candidato mesiánico. Eso las 3 comparten. Ahora, pretendiendo que algunos de estas enseñanzas de Jesús son originales, que anteriormente lo he dicho, que en hebreo, por ejemplo Mateo existe en hebreo, existen varias versiones, todas diferentes. En arameo existen como 300 que yo sepa, diferentes variaciones. Y en griego existen miles y miles. Existen más variaciones que textos en la Biblia cristiana. Bastante brutal. Cuando la Biblia hebrea es un texto, no tiene variaciones. Así que, pretendiendo que hay un consenso, eso es lo que quiero decir aquí, vamos a tratar de indagar si Jesús era fariseo de acuerdo a la Biblia cristiana. Obviamente Jesús tenía enseñanzas con similitudes fariseicas, como la resurrección de los muertos. Y obviamente él mismo enseña en Mateo 23:3, haz lo que ellos te enseñen,
pero no te conforme a su obra. O sea, está hablando de los fariseos. Qué interesante, pero no te conforme a sus obras. Los fariseos son personas que buscan de Dios, así que me pierden ese punto. Tal vez está llamándolo hipócritas, pero como sea, te habla de que haz lo que ellos te enseñan. Así que él está de acuerdo con los fariseos en cierto punto. Obviamente los fariseos están opuestos a él y lo recuerdan en Juan 8:41 que él es hijo de prostitución y lo llaman también, a Jesús lo llaman samaritano. En Juan 8:41 le dicen que él es samaritano. Juan 8:48, perdón. Le recuerdan que él es samaritano. Jesús nunca lo niega. O sea, tal vez su papi, Don Pandera, era samaritano, soldado romano. Es lo único porque él nunca lo niega. Interesante, ¿no? Bueno, así que él dice, hagan lo que ellos enseñan. Así que ella está hablando de fariseos. Obviamente hay críticas de Jesús contra los fariseos, que no necesariamente lo está excluyendo, él no se está excluyendo de ese punto. Porque inclusive en el Talmud hay gente que se critica uno con los otros. En el judaísmo Torah, cuando uno está aprendiendo Torah, uno está en contra del otro. Cuando estamos aprendiendo Torah, no significa que somos enemigos. Tal vez veo que tu posición está errónea y eso no significa que te odio, sino que simplemente tu posición está errónea. Así que un desacuerdo, de acuerdo al judaísmo, no es odio. Pienso yo que en el cristianismo es herejía estar de acuerdo a diferentes sectas, cuando el judaísmo no es así. Ok, literalmente cuando uno estudia con la persona que estudia Torah, siempre tiene desacuerdos y continúan estudiando por años. Un poquito diferente mentalidad. Aunque es verdad que Jesús no se identifica explícitamente como fariseo, pero tampoco lo sitúa con los saduceos. Él no estaba a favor de los saduceos. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Jesús habla de eso. Y los esenios, y estamos asumiendo que no estaba alineado con los esenios porque él no practicaba lo que esenios vivían. Y te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar en un segundito. Ahora, alguna gente critica que Jesús operaba fuera del marco fariseo porque enfatizaba una relación directa con Dios. Pero no, los fariseos, ese es su nombre, Perushim, alguien que está buscando de Dios. Así que la persona cristiana que está criticando a Jesús porque él enfatizaba una relación directa con Dios. Eso es lo que Rabbi Nachman enseña. Hitbodedut, una relación personal con Dios. Mi papi lindo. Que inclusive varios cristianos de posición religiosa se enojan conmigo porque yo llamo a Dios mi papi. Y para ellos es una forma irrespetuosa de llamar a Dios. Así que ellos son las personas religiosas difíciles, porque yo estoy buscando una relación personal con Dios. Así que en teoría, de acuerdo a ellos, yo estoy buscando una relación directa con Dios. Así que estaría más alineado a las enseñanzas del hijo de Don Pandera, ¿me entiendes? Así que no tiene sentido, pero bueno, de nuevo, esta crítica de los cristianos académicos es por falta de conocimiento de quién eran los saduceos, pienso yo. O quién eran los fariseos, disculpen. Interesante punto. Ahora, ¿fue Pablo fariseo? Esa es otra pregunta. Obviamente, de acuerdo a la Biblia cristiana, Pablo de Tarsos afirma ser fariseo en varias ocasiones. Tenemos en Filipenses, fue circuncidado el 8º día según la ley, y él dice a cierto punto, él es fariseo, hijo de fariseos. Problema del rollo de Pablo es que no existe evidencia histórica de Pablo en absoluto. Ahora, lo que tienen, de acuerdo a, les llaman argumento circular, Pablo existió de acuerdo a los escritos que Pablo escribió. Ese argumento circular. Ahora, hay fuentes cristianas que dicen que Pablo era samaritano, pero fuentes judías no existen del todo. Pablo no existió de acuerdo al judaísmo de Torah. Y no es porque lo odian, es que simplemente no lo encuentran en el radar. Jesús aparece en el radar de judaísmo. Pablo ni siquiera existe. Así que nadie está hablando contra Pablo porque no está en el radar, no existió. Pero como dije,
Hay un escrito de los padres de la iglesia cristiana que dicen que Pablo era un samaritano que quiso hacer conversión y fue rechazado. Eso es lo que dice la tradición cristiana, no la que yo dije. Y el judaísmo ni siquiera lo reconoce, no existió, cero a la izquierda. Así que bueno. Y como dije, no existe ningún registro externo contemporáneo que te compruebe la existencia de Pablo. Así que mucha gente cuestiona su historicidad. Ahora, aunque Pablo dice que él fue fariseo, muchas veces su propia enseñanza contradice las enseñanzas de judaísmo fariseo tradicional. Y obviamente muchas veces va contra las enseñanzas de Jesús, que es ridículo muchas veces Pablo contra Jesús. Y bueno, así que Pablo, de acuerdo a la tradición hebrea, no existió, no está en el radar, no lo tienen que refutar porque ni siquiera existió. Así que no hay una línea talmúdica que diga contra Pablo, defendiéndonos contra Pablo. No existió. Jesús existió, Mateo existió, Nicodemos existió. Pablo no. Ok. Punto interesante, y como dije, voy a mencionar si Jesús estaba relacionado con los esenios, porque creo que también es una buena pregunta, o si Pablo estaba relacionado con los esenios. Ok, los fariseos emet, los que sobrevivieron, los que estaban buscando una relación personal con el Creador, sobrevivieron, y hoy en día el judaísmo rabínico. Jesús pudo haber tenido ciertas características fariseas, y obviamente en ese tiempo era normal ser, pienso yo, fariseo. Es como decir hoy en día judío fiel o no fiel. Y tal vez lo igualo yo como los sefarditas, que no tienen, los sefarditas como yo. No hay diferentes sefarditas, si tú quieres. Tú eres sefardita. Sefardín, quiero decir aquí. Así que no hay mucha diferencia, tal vez la persona de Yemen, la persona de Irán, la persona de Marruecos, tienen diferencias leves, pero en verdad es sefardita. Y en mi perspectiva, Jesús podría haber sido fariseo. Inclusive pienso que él era un canaím, un celote, Jesús, en la forma que operaba. Y los canaín tenían que saber un poquito de la Biblia. Jesús sabía un poquito de la Biblia, aunque él la volteaba a su propia manera. Pero como mencioné, lo que Jesús hace y dice en la Biblia cristiana es bastante cuestionable. En mi perspectiva, de nuevo, Jesús es una obra literaria más que otra cosa por Constantino, que forzó gente a escribir para tener una historia que sea compatible con Constantino y su propósito de unificar su reino de Iglesia Universal Católica Romana. Ese fue el punto. Así que agarró todas las religiones y bueno, muchas de las historias de Jesús creo que no existieron. Muchos de los milagros, supuestos milagros que Jesús hizo, vinieron de mitologías. Convertir agua a vino, caminar el agua, venía de mitología. Varias de las historias de Jesús son mitológicas 100%. El hecho que Jesús se fue a pelear contra Hades, que es un ser mitológico, el hermano de Zeus, enemigo de Hércules, es extremadamente ridículo. Y eso está en la Biblia cristiana. Y ningún cristiano puede contestarte eso sin ningún problema, porque Jesús se peleó con un ser mitológico, enemigo de Zeus. Así que Zeus existe, de acuerdo a los cristianos. Nuevamente, Pablo, dice en los escritos de Pablo, se autoproclama fariseo, pero su interpretación de judaísmo se aleja de las tradiciones rabínicas. Nada que ver. Ok, ahora vamos a hablar un poquito si Jesús fue esenio y si Jesús tenía que ver con los celotes, que es una corriente religiosa política que era bastante violenta en la era del Segundo Templo. Inclusive, los celotes son la causa de la destrucción del templo. Eso, así que Jesús fue celote. Pero comenzamos, ¿fue Jesús un esenio? Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto.
De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que fue Jesús esenio. Los esenios es una secta separatista que vivía en comunidades aisladas como Qumran, cerca del Mar Muerto. Se caracterizaban por su estricta observancia ritual, por ese ritual que Jesús no compartía. Jesús no se lavaba las manos, él lo dijo. Cuando esta gente de los esenios eran extremos en rituales de lavarse las manos. Jesús prohibió a sus discípulos lavarse las manos. Y eso es importante cuando vas a comer pan, cuando salís del baño. O sea, Jesús estaba contra eso. Tú recibirías pan de Jesús después que salió del baño. No se lavó las manos. Eso es terriblemente guácala, ¿no? Pero los esenios estaban en eso. Eran bastante extremos. Bien extremos. El judaísmo no hace eso. Concerniendo la pureza ritual. Así que obviamente ellos rechazaban el templo. Y tenían una visión apocalíptica bastante diferente de Jesús. Y obviamente Jesús iba al templo. Allí fue que fue a hacer el ataque terrorista al templo, Jesús. Y obviamente la Biblia cristiana menciona varias veces Jesús fue al templo. Así que Jesús no era esenio en ese sentido. Así que la razón, obviamente, por qué Jesús no fue esenio. A diferencia de los esenios, Jesús interactuaba con la sociedad. Él frecuentaba las sinagogas, iba al templo. Así que los esenios estaban en una montaña en el desierto, un poquito diferente, ¿no? Ok. Jesús también comía y socializaba con el público, con pecadores, marginados. Jesús, obviamente, los saduceos estaban aislados, no tenían mujeres, para que sepan. Cuando Jesús fue a la casa de un leproso, una prostituta vino a frotar sus patas, a poner aceite, perfume en sus pies, besuquearlo. Ningún judío normal permitiría eso, mucho menos los esenios. Así que es un acto totalmente sinvergüenza de Jesús. Pero también Jesús decía que andaba bebiendo y glutón y con pecadores andaba. Así que el que anda con lobos a aullar aprende. Obviamente fue la casa de un leproso, no lo sanó, no dice que lo sanó. Así que hay ciertos grupos que piensan que esto era un prostíbulo y esta muchacha vino a frotar sus pies. Hay hombres que me han dicho que eso no constituye un acto sexual. En mi opinión, el hombre que me dice eso está muerto. Dama, si tuvieras a tu esposo en ese acto y te dice, no sentí nada, ¿tú le crees? Así que bueno, así que Jesús socializaba con los publicanos, pecadores, marginados, andaba con los glotones, con los borrachos, usted lo dice, con las prostitutas, y obviamente fue a la casa de Simón el leproso y se dejó manosear por una prostituta. Así que bueno, también obviamente tenemos la historia de Jesús y su amado discípulo que se acurrucaba en su pechito, y es cierta historia en la Biblia cristiana que a cierto momento ese muchacho joven, el que amaba a Jesús, sale desnudo en la presencia de Jesús. No muy esenio, no muy ortodoxo, eso tú quieres, me suena bastante helenista, y si me entienden por qué digo eso. Ok. Obviamente Jesús hablaba de la corrección de los sacerdotes, pero obviamente los saduceos compraban posiciones, pero vemos que Jesús participaba en la actividad del templo. Por ejemplo, Mateo 26, cuando los esenios rechazaban completamente el templo considerado totalmente impuro. Así que diferencias teológicas, los esenios creían en las comunidades cerradas hijos de luz, así se llamaban, y llamaban al resto de la gente hijos de las tinieblas. Obviamente, en parte eso es algo bastante similar para Jesús. Jesús, no sé, tenía un ego bastante grande cuando nunca fue candidato mesiánico, y era una persona bastante mentirosa. Jesús se autoproclamó Mesías. Alguna gente le preguntó dónde está Elías, si él es verdaderamente Mesías.
Él mintió y dijo que Juan el Bautista era Elías y el último profeta. Juan 1:21 te dice que Jesús, te dice Juan que él no era profeta ni Elías. O sea, Jesús era un mentiroso, es lo que está diciendo Juan. Así que no hay evidencias de ninguna manera que Jesús era esenio, ni tampoco evidencia en los, en los textos del Mar Muerto. Ok. Obviamente, similitud entre Jesús y los esenios. Ambos grupos tienen expectativas apocalípticas de un reino venidero. Jesús creía que ya regresaba. Le dijo a sus discípulos, ya vengo, no se mueran. Así lo dijo. Algunos de ustedes no van a probar la muerte hasta ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. No van a terminar de recorrer la ciudad de Israel hasta ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. Eso se lo dijo a los fariseos, al sumo sacerdote, a sus discípulos. Todos se murieron. Así que él tenía esta idea apocalíptica, una expectativa de ya. Pablo también tenía la misma idea, de acuerdo a los escritos de Pablo. Obviamente nunca pasó, todos se murieron. Hay una idea que más tarde me di cuenta que de aquí viene la idea del judío errante, que anda un judío, discípulo de Jesús, que no probó la muerte para que se cumpla esta profecía. Tú escuchas tremenda tontería. Todo para justificar que Jesús mintió, Jesús falló, no fue candidato mesiánico, producto de adulterio. Su papá, Don Pandera, lo protegía. Pero bueno. Obviamente los dos grupos, Jesús y los esenios, criticaban el templo, la corrupción del templo. Ok. Obviamente ahí fue Jesús a hacer el ataque terrorista al templo, que los romanos no estaban a favor tanto del movimiento judío, eran neutrales. Pero el hecho que Jesús hizo el ataque terrorista al templo nos demuestra que era un poquito más celote que otra cosa. Los celotes, en hebreo canaim, andaban un cuchillo, y voy a demostrar, eso es historia, debajo de la manga, y se les caía mal a alguien, sacaban el cuchillo, y por eso a Pedro, se conocía como un celote, Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, vende tu ropa, cómprate una espada. O sea, Jesús está alimentando los deseos de celote a un celote. Así que Jesús tenía un poquito bastante de celote. Por eso el ataque terrorista al templo le da el sabor de celote, canaim, que tiene que ver con celo a causa de Dios. Y esta gente, cuando vino los romanos alrededor de la ciudad de Jerusalén, y teníamos comida, teníamos madera por años, pero los celotes quemaron todas las reservas para provocar que peleemos contra los romanos. Mucha gente murió de hambre y por eso cayó Jerusalén, por los celotes. Y obviamente Jesús pertenece a ese grupo por el que no cree en mí, que me lo traigan frente a mí, me lo decapiten. Eso es Lucas 19. No es que cuánto quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo, no vino a traer paz sino guerra. Eso lo dijo Jesús, que es lo contrario a la profecía mesiánica de Malaquías, el último verso, que la revelación mesiánica va a traer reconciliación entre padres e hijos, 100% diferente. Así que Jesús no promovía un mensaje de amor, especialmente contra sus enemigos. Así que no veo cómo que Jesús tendría que ser celote. Jesús era un militante, simplemente con eso. El que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, que me lo decapiten. Y como dije, Jesús le habló a Pedro que venda su ropa, compre una espada. Obviamente una historia contradictoria que dice que Pedro saca una espada, corta a uno de los asistentes de los sacerdotes. Contradictorio un poco, pero ¿quién le mandó a comprar la espada? ¿Para qué anda una espada? ¿Para cortar mangos? ¿Me entienden? Hay gente que piensa que la enseñanza de Jesús era espiritual. Entonces, ¿por qué dijo el que me lo traigan frente a mí me lo decapiten? Como que no me suena muy... Explícamelo espiritualmente. Que me lo expliquen espiritualmente, por favor. Ok. Así que algunas personas piensan que, mucha gente piensa que él podía ser celote. Como dije, Simón el celote, que creo que era Pablo, te habla como que era celote. Y obviamente Jesús dio a entender que estaban esperando un Mesías político. Yo he escuchado mucho eso de los cristianos, que el judaísmo Torah en ese tiempo, que es mentira, esperaba un Mesías político, un guerrero Mesías, ¿verdad? El judaísmo no está esperando eso. Estamos esperando el rabino del mundo, así como Moisés. Si Moisés era guerrero político, está bien, pero no lo era.
Así esperamos al Mesías. Pero yo he escuchado a muchos cristianos que dicen que nosotros esperamos un Mesías político, un Mesías guerrero. No, no del todo. Obviamente Jesús y sus 5 discípulos fueron ejecutados como rebeldes políticos. Ok. Así que Jesús encaja como celote más que otra cosa. Obviamente murió clavado en la cruz por el ataque terrorista del templo, él y sus discípulos. Así que no era escenio, pero probablemente era celote, porque los fariseos y celotes podían ser lo mismo. Un fariseo podía también ser celote. Ok. Era una persona violenta. De nuevo, Pablo, no hay historia judía de Pablo. No existe. Cero a la izquierda. Nadie le responde porque para el judaísmo nunca existió. La Biblia cristiana, él dice que fue fariseo y fariseos. De acuerdo a la tradición cristiana, él era un samaritano que fue rechazado conversión, estaba detrás de una falda y nunca lo aceptaron en judaísmo. Por eso tal vez Pablo en ciertos puntos él dice, para el judío soy como judío, para el griego soy como griego. Si eres judío, eres judío. No puedes decir, es como que yo diga, para el mexicano, órale, soy mexicano. No soy mexicano ni tampoco me hace mexicano, así que es ridículo. Pero bueno. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Fue Jesús fariseo? ¿Fue celote? ¿Qué clase de judaísmo tú piensas que Jesús practicaba? Porque tenía que practicar algo. Todo el mundo practica algo. Te recuerdo, fariseo significa alguien que está buscando de Dios. Interesante. ¿Y qué piensas de Pablo? No hay ni una línea. De nuevo, el argumento sobre Pablo, que Pablo existió porque Romanos y Corintias, pero ese es el argumento circular. No hay ningún escrito fuera, aparte del catolicismo que tiene esa idea que Pablo era samaritano, pero no hay ningún historiador que hable de Pablo. Celsus habla de Jesús, el hijo del soldado romano, Yeshua ben Pandera. Hay otros historiadores que hablan de Yeshua ben Pandera. Incluso hay un padre de la iglesia cristiana que habla de Yeshua ben Pandera y él dice, sí, no hay problema. Pero Pablo, nadie habla de él fuera de la tradición católica. Interesante, ¿no? Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.